Expresiones culturales de la modernidad, historia del pensamiento, arte. El barroco nace en Italia, impulsado por la Iglesia Católica, que usó el arte como herramienta para frenar la reforma protestante. Tras el Concilio de Trento, el arte se convirtió en una forma de propaganda religiosa para recuperar la fe. El barroco fue un fenómeno social, político y religioso, continuación del manierismo, pero más emocional y dinámico. Abandona la serenidad clásica para mostrar un mundo lleno de movimiento, pasión y contraste. Sus principales características son influencia religiosa, templos grandiosos y emotivos, como el Cristo yacente de Gregorio Fernández. Movimiento, energía y dramatismo, visible en Apolo y Dafne de Bernini. Pasiones humanas, el arte de conmover, como en Plutón y Proserpina, del mismo autor. Luz y sombra, el claroscuro del Caravaggio y la arquitectura basílica del Pilar crean profundidad y misterio. El barroco no solo fue un estilo, sino una forma de sentir el mundo, intensa, teatral y profundamente humana. Literatura: Don Quijote de la Mancha y Dostoyevski. Dentro del estudio de la modernidad, la literatura ocupa un lugar central como reflejo del cambio en la manera de entender al ser humano y su relación con el mundo. Miguel de Cervantes Saavedra fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Creó el género de la novela corta en castellano y fue autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde creó así una forma literaria nueva, la novela moderna, la primera en enfocarse en describir el carácter del personaje principal, la intimidad de su pensamiento y sus valores. Don Quijote es el personaje que refleja la capacidad heroica de los caballeros andantes, obsesionados por la fidelidad de honor y la lucha en favor de los débiles. Don Quijote de la Mancha sigue teniendo un influjo abrumador en toda la narrativa europea. Fyodor Dostoyevski fue un novelista ruso que es considerado como uno de los mayores genios literarios de su época por sus novelas El jugador, Crimen y castigo y su obra maestra Los hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios y la angustia moral del hombre moderno. En sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano. Dostoyevski introdujo una profundidad psicológica y filosófica sin precedentes, anticipando el existencialismo del siglo XX. Artes plásticas, escultura, pintura y arquitectura. El barroco fue un estilo artístico de los siglos XVII y XVIII, reconocido por su dramatismo, movimiento y riqueza visual. Surgió tras el manierismo, pero mientras aquel buscaba equilibrio, el barroco quiso emocionar y sorprender al espectador. En la escultura, el máximo exponente fue Gian Lorenzo Bernini, con obras como Apolo y Dafne y El éxtasis de Santa Teresa, donde las figuras parecen cobrar vida por su gran dinamismo y expresión. En España, Juan Martínez Montañez y Alonso Cano crearon tallas religiosas realistas y llenas de devoción, y en Francia destacó Pierre Puget. En la pintura, el barroco se distingue por el uso del claroscuro, este contraste entre luz y sombra que dé profundidad. Caravaggio fue pionero con su realismo intenso. En España, Velázquez alcanzó la cumbre con las Meninas, mientras que Rubens y Rembrandt aportaron color y emoción con Flandes y Holanda. Finalmente, la arquitectura barroca buscó impresionar con espacios monumentales, curvas y ornamentación. Bernini también destacó con la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Churriguera en España creó el estilo churrigueresco y en Mansart en Francia el majestuoso Palacio de Versalles. En conjunto, el barroco reflejó una época de fe, emoción y grandeza, donde el arte buscó conmover más que simplemente representar. Características del teatro barroco. El teatro barroco combina entretenimiento, crítica social y valores morales, y fue uno de los periodos más importantes de la historia teatral en España. El auge del teatro. Durante esta época, el teatro dejó de ser solo entretenimiento popular y se convirtió en una actividad profesional y un negocio cultural. El público pagaba por asistir a las funciones, lo que demuestra su gran aceptación. Diversidad de espacios. Había 3 tipos principales de escenarios: corral de comedias destinado al público popular, teatro cortesano en palacios con recursos financiados por reyes o nobles, autos sacramentales, representaciones religiosas en plazas públicas, especialmente durante el Corpus Christi. Representaciones externas. Las funciones podían durar varias horas y seguían un orden. Comenzaban con la loa, un saludo de la compañía, luego la comedia principal. Entre actos se intercalaban entremeses y bailes para relajar al público. Finalmente se presentaban jacaras, obras breves sobre el mundo popular o marginal.
Impacto social y político. El teatro barroco no solo divertía, sino que también influía en la sociedad, reflejaba la lealtad del rey y promovía el respeto al orden social. Por eso estaba censurado y vigilado por moralistas, para controlar los mensajes que podían impactar al público. Los temas principales giraban en torno a el honor, que debía defenderse incluso con la vida, la religión como la eurocaristía o el pecado, la historia nacional, la caballería y la mitología. En general se mostraban las pasiones humanas y los valores morales de la época. Tipos de personajes. Finalmente los personajes principales eran tres: el galán noble y valiente, la dama bella y apasionada, el gracioso criado ingenioso y divertido. Autores representativos. El teatro barroco marcó una de las etapas más brillantes de la literatura española. Entre sus grandes autores destacan Pedro Calderón de la Barca y Félix Lope de Vega. Félix Lope de Vega, nacido en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y fallecido el 27 de agosto de 1635, se le atribuyen alrededor de 1500 a 1800 comedias, donde destacan obras como El mejor alcalde del rey y El caballero del Olmedo. También escribió novelas en prosa como El peregrino en su patria y La Dorotea. Es considerado el autor que reconstruyó el teatro español en plena época barroca, convirtiendo el teatro en un fenómeno de masas. Pedro Calderón de la Barca, nacido en Madrid el 17 de enero de 1600 y fallecido el 25 de mayo de 1681, escribió más de 100 comedias y 80 autos sacramentales. Su teatro se caracteriza por la serenidad de la acción, la perfección formal y la profundidad filosófica, combinando lo trágico con lo metafísico, a diferencia de Lope de Vega, que se centra más en la improvisación. Entre sus comedias destacan La vida es sueño, La dama duende y El alcalde de Zamora, donde se destaca el desarrollo de la escenografía como una de sus técnicas. Calderón logró influir más allá de España, nutriendo la tradición dramática europea. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 y murió joven el 5 de diciembre de 1791 en Viena. Fue un niño prodigio que dominaba el teclado como instrumento principal. Aparte de componer sus propias canciones, sus obras abarcan todos los géneros musicales, desde sinfonías, conciertos, música de cámara, ópera y coral. Mozart implantó en su música un estilo barroco que combina un tono ligero y simple, el cual permite una profunda conexión con el alma humana. Además impone un equilibrio y dulzura al estilo italiano, junto a sus estructuras y contrapuntos más intensos que permiten una profunda expresión humana. Ludwig van Beethoven nació el diciembre de 1770 y falleció el 26 de marzo de 1827 en Viena. Fue un compositor que rompió moldes, el primero en vivir como artista independiente sin estar supeditado a un príncipe o noble. A pesar de sufrir progresivamente la sordera, logró una obra innovadora y profundamente personal. Sus 9 sinfonías, su ópera Fidelio, conciertos, misas y cuartetos de cuerda que anticiparon la música romántica. No solo refleja el cambio del clasicismo al romanticismo, sino también una nueva concepción del artista en la sociedad y el arte como libertad. La herencia de la modernidad en la cultura occidental. La modernidad fue una época de grandes cambios que transformó la forma en la que el ser humano entiende el mundo. De esta etapa heredamos muchos aspectos positivos, pero también algunos negativos que siguen presentes en la actualidad. Entre los elementos positivos destaca el enorme avance de la ciencia y la tecnología, que mejoraron nuestra calidad de vida, la salud, la alimentación, el transporte y la comunicación. También se logró una mayor participación del individuo en la sociedad y la política, con la separación de poderes y el reconocimiento de los derechos humanos. Además, se derrumbaron los sistemas absolutistas, dando paso a gobiernos más justos y representativos. Sin embargo, la modernidad también dejó aspectos negativos. El exceso de racionalismo y materialismo redujo la visión del ser humano a lo científico y lo teórico, olvidando la parte emocional, espiritual y artística. El tecnologicismo provocó problemas como la contaminación, la desigualdad y la pérdida del sentido humano. Hoy vivimos en una sociedad más conectada, pero también más individualista y menos consciente de los valores esenciales como el amor, la empatía y la intuición. Concluyendo este trabajo, las expresiones culturales de la modernidad marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento, el arte, la literatura y la música. Esta etapa impulsó el progreso y la libertad, pero también generó nuevos desafíos. El gran reto actual es mantener el equilibrio entre el avance científico y los valores humanos, para construir una sociedad más consciente, justa y creativa.